Príncipe fue a una cita a ciegas esperando a una noble, pero encontró a la criada como acompañante. Antes de comenzar esta hermosa historia de romance de época, respóndeme en los comentarios desde dónde estás escuchando esta bellísima historia. Me encanta saber desde dónde me acompañas. El salón tenía un silencio que no nacía del lujo, sino del miedo. Las velas ardían derechas, como si cada llama estuviera midiendo sus modales. Las ventanas, altas, dejaban ver la noche sin estrellas. No corría aire, solo el perfume contenido de las flores en jarrones, porque alguien había dado la orden de no cambiar nada, que todo siguiera igual, como si la normalidad pudiera inventarse en un instante. Edmund de Wessex llegó sin escolta ostentosa. Había pedido discreción. Anunció su presencia con una reverencia breve al mayordomo y aceptó esperar en el salón pequeño, no en el gran salón de los bailes. Agradeció el té. Evitó sentarse en el sillón central. Su postura era correcta, sin rigidez. Dejó su sombrero sobre una mesa lateral, ajustó la cadena de su reloj de bolsillo, guardó silencio. Sabía escuchar la respiración de una casa, y esa casa no respiraba. Se había quedado sin aire a minutos de una cita que no podía fallar. Lady Honoria Lytton entró con un vestido que no traicionaba su preocupación. Llevaba la barbilla alta, como siempre. Saludó al príncipe con la cortesía precisa. Hizo un par de comentarios sobre la lluvia, las calles de Mayfair, la temporada que parecía menos bulliciosa ese año. Edmund contestó con frases cortas. Ella extendió la mano para indicar el asiento. Él se sentó por fin. Ella se despidió con una inclinación sutil y prometió anunciar a la joven invitada. Y no volvió. Edmund dejó que el reloj marcara su pulso. Un tic, un tac. Su madre le había dicho esa mañana que el deber no espera, que las alianzas se hacen a tiempo, que la discreción es una red que se teje con hilos invisibles. Él había asentido. Había aceptado la cita a ciegas porque el nombre, aún secreto, venía con respetables referencias. Una familia de posición, una hija bien educada, una posibilidad sensata. Nada de riesgos, nada de dobleces. Pasaron unos minutos más de los debidos. En una cita así, el retraso tiene lectura. Edmund lo sabía. No movió el pie, no suspiró. Solo observó la puerta. La puerta se abrió y no entró una joven con joyas de familia ni con chaperona al brazo. Entró una criada. Llevaba una bandeja con la tetera, una jarra de leche, el plato de los terrones y 2 tazas que vibraban apenas con el temblor de la mano. El uniforme era sencillo, falda oscura, delantal limpio. Los guantes de hilo fino tenían un remiendo torcido en el borde. La criada no alzó la vista al principio, cumplió la inclinación justa. Avanzó con pasos que no hicieron ruido y dejó la bandeja en la mesa baja frente al príncipe. Edmund la miró con un gesto leve, sin dureza. Supo en el primer instante que esa entrada no era la prevista. No dijo nada. Esperó a que ella colocara la taza con el asa hacia la derecha. Observó cómo medía la distancia exacta entre el plato del príncipe y la cuchara. Estaba bien entrenada, o había estudiado a los que sí estaban entrenados. La criada habló al fin. Su voz no rompía nada. Era clara, baja. «Señor, ¿prefiere el té más fuerte o más suave?» Edmund apenas inclinó la cabeza. «Más fuerte. Gracias». Ella sirvió el té como si contar gotas fuera una ciencia. No hizo preguntas. Dejó la leche al alcance, pero no la ofreció. En la forma de sostener la tetera había algo de cuidado aprendido, no solo repetido. Eso lo desconcertó un poco más que su presencia. La criada dio un paso atrás para retirarse, y entonces, por algún motivo que quizá fue responsabilidad de la torpeza de un lacayo al cerrar una puerta, la taza vibró, y una gota saltó a la filosísima orilla. Ella reaccionó con un movimiento rápido, colocó el pañuelo bordado, secó sin tocar la porcelana con el dedo y enderezó el plato. Después se detuvo, respiró hondo y alzó los ojos. Edmund no esperaba esa mirada. No era insolente, no era de súplica. Era una mirada que no pedía permiso para existir. Se agradecían el uno al otro la compostura sin decirlo. Él habló primero. «No es usual que sirvan esta mesa sin aviso de la anfitriona». La criada no bajó la vista de inmediato.
Bajó el mentón con respeto. «Ofrezco disculpas, señor». Lady Honoria pidió un arreglo de último momento. La señorita que debía... «Me han enviado para no faltar al té». Edmund midió las palabras. Un arreglo de último momento. Era una frase que podía cubrir un océano de cosas. Acomodó su reloj en la mano, lo abrió un segundo, lo cerró. No insistió con preguntas que apretaran demasiado. Quiso conocer el tono de ese océano. ¿Y su nombre? Ella dudó, no por temor a decirlo, sino por el lugar. En algunos salones, los nombres de los sirvientes no circulaban. Pero se atrevió. «Helena, señor». Edmund repitió el nombre en su mente. Notó el remiendo en los guantes otra vez. No era descuido, era ahorro. Notó también una cinta, delgada, anudada a su muñeca. Azul, un azul que no pertenecía al emblema de los Lytton. El detalle le pinchó un rincón de la memoria. Guardó esa nota a un lado. No la tocó aún. «Helena, entonces, si no le incomoda, quédese un momento. Me han prometido una conversación. Puede que sea usted quien hoy salve la etiqueta de todos». Un rubor leve le llegó a la mejilla. No el rubor de vergüenza, sino el de la tensión de hacer de alguien lo correcto cuando nadie te mira. Acomodó el delantal apenas. «Como usted mande, señor». Edmund probó el té. Estaba fuerte como lo pidió. Agradeció con un movimiento de cabeza. Se detuvo en la vista, en el modo en que Helena mantenía la distancia reglamentaria sin desparecer por completo. Había mujeres de alta cuna que se empequeñecían al primer contratiempo. Esta criada, en cambio, sostenía línea sin invadir. Le pareció justo devolverle humanidad. «¿Le gusta la música, Helena?» Ella tardó 2 segundos en entender si esa pregunta era una prueba o un descanso. Decidió que no importaba. «Me gusta cuando el piano no intenta presumir, señor, cuando acompaña». «¿Acompañar qué?» «La voz. O el paso del salón cuando ya no se habla. Me gusta cuando el sonido no pide aplausos». «Perdón, no es... no debí...» Edmund levantó la mano y detuvo la disculpa. «Está bien. Yo también prefiero cuando no compiten los instrumentos con las personas». Ella lo miró con extrañeza breve, como si no esperara que esa preferencia cupiera en el título que cargaba. Dejó caer las manos a los costados con discreción. Luego, en un impulso contenido, preguntó: «¿Le trajeron sus gacetas, señor?» Él sonrió con un lado de la boca. «Apenas. Hoy preferí que no». Ella asintió y luego se mordió un comentario. Lo soltó, no obstante. «Entiendo. A veces lo que imprimen es menos real que el silencio». Edmund apreció la frase como aprecia uno un vaso de agua en un pasillo largo. «¿Sabe leer, Helena?» Hubo un silencio que no ofendió a nadie. La respuesta llegó baja. «Sí, señor. Lo suficiente para no perderme. Una institutriz que trabajó aquí hace años me enseñó a no tenerle miedo a las letras». Edmund pensó en su madre, en palabras como decoro, sangre, apellido. Pensó en la diferencia entre no perderse y saber hacia dónde ir. Quiso preguntar más. Lo detuvo un murmullo en el pasillo. Pasos que se detienen donde no deben. Una puerta lateral se abrió apenas lo necesario para que entrara un lacayo con la cara pálida. «Perdón, señor. Lady Honoria me pide informar que un carruaje se ha detenido sin anunciarse. 2 caballeros han preguntado por el encuentro. No han dado sus nombres. Quieren confirmar si Su Alteza... Perdón, si el señor... se encuentra aquí». Helena se tensó. No movió un pie. Edmund inclinó el cuerpo lo justo para que el lacayo entendiera que la noticia había llegado. «Dígale a Lady Honoria que mantenga la cortesía, no la opulencia, que no niegue ni confirme, que ofrezca agua». El lacayo asintió y salió sin ruido. El reloj en la mano del príncipe pareció crecer. Un tic, un tac. Helena siguió mirando la bandeja. Tocó con la yema de un dedo el borde del plato, como si eso pudiera anclarla. Volvió a ver al príncipe, casi de reojo. Le pareció que él no estaba asustado, solo atento, como quien ha practicado estar de pie en un barco cuando llega una ola. La anfitriona no volvió todavía. En la esquina del salón, una dama mayor, invitada para hacer de sombra amable, carraspeó. Se había quedado para observar y quizá para salir corriendo con un chisme. Edmund le dirigió un gesto que la envió a otra habitación.
No necesitaba público, necesitaba claridad. «Helena, ¿sabe usted por qué no ha llegado la señorita a la que esperaba?» Helena no mintió. Podía no responder. Pero si callaba ahora, habría otra palabra sobre ella más tarde. Fue un suceso, señor. De esos que prefieren quedarse en la escalera de servicio, una carta llegó a destiempo. Una hermana mayor habló más de la cuenta. Lady Honoria decidió que lo mejor era no exponer a la familia, y me envió a mantener la forma. Si eso está mal, me disculpo. Edmund hizo un sonido suave con la garganta que no fue desaprobación. Fue el reconocimiento de la realidad como es. La temporada se sostenía con hilos y lazos. Cuando un lazo se soltaba, los nudos vecinos se apretaban. No está mal evitar daños mayores. Está mal inventar paz cuando hay tormenta. Pero no la ha inventado usted. Gracias, señor. El príncipe cambió el peso sobre el asiento. Se inclinó apenas hacia adelante. Mostró interés sin presión. Le haré preguntas triviales, Helena. Si le incomodan, dígamelo. Y callamos. Ella asintió. Respiró hondo. ¿Cuál fue la última lectura que tuvo entre manos? Un libro de viajes prestado, un diccionario francés que nadie reclamó y una gaceta con errores en las cifras de una donación. Me desespera cuando mueven números como si fueran migas. Edmund estuvo a punto de reír. No lo hizo. Sonrió por dentro. Me desespera lo mismo. Ella tomó valor de su propia frase. Lo miró con un gusto que no podía permitirse, pero que se permitió porque el salón estaba demasiado quieto para no decir nada. ¿Y su última lectura, señor? Cartas. Demasiadas. Y un ensayo que quiere corregir la conducta de los jóvenes con latines. Lo dejé por la mitad. Me pareció más útil aprender a escuchar cuando un sirviente entra sin golpear. Helena volvió a morderse un gesto de sonrisa. No era su lugar. Se contuvo. La tensión entre saber el lugar y saber que podría haber otro igual de correcto la apretó el pecho. Miró el suelo un momento. Luego volvió a levantar la vista. Lo hizo justo cuando la puerta se abrió y entró Lady Honoria, sin aire, con la compostura intacta a pesar de todo. Se disculpó por la demora. Explicó con pocas palabras que la joven invitada no podría unirse al encuentro. Un malestar inesperado, dijo. Una indisposición, repitió, y la palabra dejó un sabor agrio. Agradeció la paciencia del príncipe. Pidió a Helena que continuara sirviendo el té, y se retiró a atender a los caballeros que no daban su nombre. Edmund la dejó ir, pero antes le sujetó la mirada por un segundo. En ese segundo, Lady Honoria escuchó una pregunta sin voz. ¿Qué está pasando y por qué me envía a una criada? Ella inclinó la cabeza, con humildad rara en ella, como diciendo gracias por aguantar, y se fue. Helena, al quedarse, se encontró con el peso de un oficio más ancho que su delantal. Por un instante pensó en escapar a la cocina y pedirle a la ama de llaves que la reemplazara. Luego se dijo no. Se quedó. Sirvió la segunda taza sin temblar y preguntó, ¿desea azúcar, señor? Edmund no la necesitaba. Dijo que no. Encogió un poco los hombros. La noche parecía decidirse a forzarlos a un acuerdo extraño. Quiso entonces hacer algo que no se anotaba en ningún manual. Quiso escuchar la opinión de la criada como escucharía la de una dama honesta. Si esta reunión hubiera sido suya, Helena, ¿qué habría hecho al primer tropiezo? Ella respondió sin adornos. Habría dicho la verdad. A usted. En privado. Y habría enviado una nota a los que esperan en los pasillos para que se vayan a sus casas. La verdad siempre encuentra una silla. La mentira nunca se sienta bien. Edmund sostenía su taza. La dejó en el plato. El reloj volvió a sonar en su mano. Pensó en cuántas veces había aceptado el camino más elegante para evitar lo difícil. Pensó en cuántas veces le había servido. Pensó en cuántas veces lo había puesto en deuda. El salón tenía al menos 3 secretos circulando. Unos pasos apresurados cruzaron el corredor. El lacayo de antes asomó la cabeza apenas. «Señor, el carruaje no se ha ido, y hay ya otro más. Traen preguntas. Dicen que solo quieren saludar a Lady Honoria, pero piden saber si la reunión se mantiene. Gracias. No cambien el ritmo de la casa.
Sirvan té donde haga falta. Nadie corre. El lacayo desapareció de nuevo. Elena dejó la jarra de la leche a un lado, intacta. Lo miró. ¿Le molesta el ruido que no se oye, señor? Me molesta más el ruido que se imprime mañana. Ella bajó la cabeza. Entendía demasiado bien. Las cocinas conocen los periódicos antes de que los señores los abran. La noticia empieza en el murmullo de la vajilla. Un golpecito sordo vino de la entrada grande. Un coche estacionó. Una voz grave preguntó por el príncipe. Otra contestó que no. Otra dijo que sí. Lady Honoria cruzó de nuevo el umbral del salón pequeño para cortar esa pelea con la elegancia que da la autoridad. Pero antes se acercó a Elena y en voz que apenas fue aire, dijo: «Mantén la bandeja en alto. No dejes que te la arrebaten». Elena asintió. No sabía si hablaban de té o de dignidad. Tal vez de ambos. Edmund decidió entonces cambiar el orden de las cosas. Hizo a un lado su propia taza. Se puso de pie, no del todo, solo lo suficiente para enderezar la cabeza y mirar con respeto a la criada que sostenía el salón como un mueble más. «Helena, ¿quién le pidió que viniera en lugar de la joven?» La pregunta no quería atrapar. Quería iluminar. «La ama de llaves, señor. Mrs. Pierce. Dijo que debía ayudar a Lady Honoria, que no había tiempo, que la casa no podía cerrar la puerta en su rostro. ¿Y a usted le pareció correcto?» «Me pareció que mi deber era obedecer, y que si me lo pedía Mrs. Pierce, no era un capricho». Edmund recordó a Mrs. Pierce, eficiente, leal, no fácilmente manipulable. Bien, pero el detalle que no soltaba su mente era la cinta azul. La había visto al entrar Elena, anudada con cuidado. En otra circunstancia no habría significado nada. En esa, sí, porque los colores tienen dueños cuando el mundo se rige por emblemas. La cinta delgada, sobria, no pertenecía a la casa. La reconoció. La había visto en un sello en papeletas de baile. La había visto adornando bastones. La había visto en el cuello de un criado al servicio de un hombre que no siempre pedía permiso para aparecer, Lord Ashbury. No lo dijo. No todavía. Prefirió explorar el pensamiento por el borde. Esa cinta en su muñeca, Elena, ¿siempre la lleva? Elena siguió la dirección de la mirada. Bajó la vista a su propia muñeca y tocó la cinta. La movió apenas. Su gesto dijo que no era adorno, era marca. Lo pensó un segundo. Luego contestó: «No, señor. Hoy me la dieron», dijo Mrs. Pierce, que así sabrían que yo era la acompañante provisional. ¿La acompañante? Sí, señor. Acompañante de presencia. Para hacer bulto, perdón. Para que no se viera solo. Edmund aceptó la sinceridad. No le molestó la frase bulto, le molestó la idea. A él nadie lo acompañaba por llenar espacio. Lo acompañaban por protocolo. Que necesitaran una cinta para identificar a la criada que debía hacer de acompañante, decía que habían improvisado. Y a veces, cuando se improvisa, alguien mete su mano ajena. ¿Y de dónde sacaron la cinta? Me la entregó Mr. Beckett. Dijo que la encontró en la bandeja de los sellos, con una nota pequeña, para distinguir a la acompañante. Nada más. Edmund sintió que su estómago se hizo más pequeño. Mr. Beckett no era un hombre que confundiera bandejas. Si la cinta estaba donde se guardan sellos, alguien quiso que pasara desapercibida como pieza de papelería. Un truco pequeño, pero eficaz. La puerta del salón volvió a abrirse. Dos damas cruzaron presurosas con la excusa de buscar un chal. Sus ojos se lanzaron a la escena como pájaros amigas. Vieron a la criada de pie, al príncipe sentado, al té servido. Se llevaron consigo un cuento que podían modificar. Edmund las ignoró con amabilidad que cortaba como una hoja limpia. Les deseó buenas noches y cerró el asunto con un gesto. Ellas salieron deprisa. Elena sentía el sudor frío en las palmas, oculto tras los guantes. Su corazón corría, pero sus pasos no. Sostener la compostura era su oficio. No estaba acostumbrada a ser centro de nada. Que el heredero de Wessex le hiciera preguntas con respeto la descolocaba y al mismo tiempo la ponía en guardia. La amabilidad también puede usarse como herramienta. Pero él no la usaba, eso la confundía más. El reloj dijo tic-tac otra vez.
Edmund cambió de tema con delicadeza. Cuando era niño me enseñaron a reconocer cuando una casa calla demasiado. Esta calla, no por pecado, por miedo. Y a veces el miedo viene de querer proteger a alguien. Elena apretó los labios, miró la puerta, pensó en Lady Honoria, pensó en Mrs. Pierce, pensó en sí, decidió sostener una verdad corta. Hay cosas que no me dijeron, pero sospecho que un señor quiso forzar a una joven a aparecer donde no quiere, y que otro señor quería aprovechar el ruido. No sé sus nombres, solo sé que hoy colocaron mis manos donde había miradas. Edmund sintió una mezcla de enojo y claridad. Él conocía nombres que encajaban demasiado bien en esa frase. Podía recitarlos como se recitan ruegos. Uno de esos nombres llevaba una sonrisa que no calentaba. Lord Ashbury jugaba con pasillos. Donde había rumor, había su sombra. Y aquel azul... Elena. ¿Alguien más le habló aparte de Mrs. Pierce y Mr. Beckett? Una criada del ala norte. Me dijo que tuviera cuidado con los hombres que se inclinan sin tocar el suelo. No entendí hasta ahora. Creo que hablaba de los que entran con permiso de nadie. Edmund dejó ir una exhalación breve. Miró la ventana por un segundo. El reflejo de una rueda de carruaje pasó. Esto no iba a calmarse solo. Si no ordenaba algo pronto, la noche terminaría a merced de la tinta de otros. En ese momento, Lady Honoria volvió a entrar. Traía el rostro encendido, no por pena, sino por sostener una casa que se le quería venir encima. Se acercó al príncipe. Le pido disculpas una vez más. He contenido las preguntas, pero no podré sostenerlo mucho. Hay quienes quieren saber si habrá un anuncio. No habrá anuncio hoy, Lady Honoria, dijo Edmund con calma cortante. Habrá respeto. Pida al mayordomo que calme la circulación. Y a quien pregunte sin dar su nombre, indíquele la dirección del parque. Lady Honoria bajó la cabeza en gesto de agradecimiento que no le salía natural. Antes de irse, tocó el antebrazo de Elena con un roce mínimo. Fue un acto de apoyo en voz baja. Luego, como si fuera fácil, desapareció otra vez. El corazón de Elena hizo un salto torpe. Tener el apoyo de su señora era salvavidas y lastre a la vez. La dejaban visible, la sostenían visible. Edmund quiso cerrar el círculo que él mismo había abierto con su mirada a la cinta. No podía mandar a la joven de vuelta a la cocina con el peso de un objeto que alguien había decidido atarle. Y sin embargo, preguntar de golpe podía ser una crueldad. Buscó el tono correcto. Elena, pido permiso para una pregunta que tal vez no sea justa, pero es necesaria. Usted manda, señor. ¿Por qué la cinta es azul? Ella se quedó quieta, como si le hubieran dicho su secreto más íntimo en voz alta. El azul no era de su casa, no era de su ropa. Era algo puesto sobre ella para que no pasara desapercibida entre sirvientes. Se llevó los dedos a la muñeca, tocó el nudo. La tela era firme, no fina, formal. Su garganta se secó. Me dijeron que así me reconocerían como acompañante. No pregunté más. Edmund alzó el reloj, lo dejó caer en el bolsillo del chaleco y se puso de pie por fin. Se acercó un paso, no invadió. Solo se acercó lo suficiente para que las palabras no cruzaran toda la habitación. Ese azul no pertenece a esta casa, Elena, y yo lo he visto donde no deseo verlo esta noche. Ella tragó saliva. Entonces el carruaje de afuera golpeó una vez con el freno. Una sombra cruzó la entrada grande. Un criado pasó y dejó una tarjeta en una bandeja. El mayordomo recogió la tarjeta y la giró apenas para leerla sin gritarla. En su rostro de piedra, un músculo se movió. La tarjeta traía un nombre que ensuciaba las conversaciones si se le daba demasiado tiempo. Lord Ashbury. Edmund lo sabía ya sin ver la tarjeta. Su memoria había atado la cinta azul al sello de ese hombre. Podía ignorarlo y preservar la farsa. Podía fingir. Pero la mirada de Elena lo tenía atado a otra línea. Había una inteligencia ahí que merecía que no la trataran como adorno. No quiero ponerla en riesgo, dijo él, pero tampoco quiero que la usen. Elena lo escuchó y sintió que alguien había leído en voz alta una página que ella nunca se atrevió a mostrar. Le ardieron los ojos. No lloró. Se acomodó el guante con el remiendo torpe.
Ajustó el borde con la uña. No pidió permiso para hablar. Habló. Yo tampoco quiero ser usada, señor. Y si me lo permite, no me esconderé. El obligado acompañante de la noche, que era el rumor, se sentó entre ellos. Nadie lo invitó, pero se quedó. Edmund dio el último paso que lo separaba de la verdad que ya había descubierto en sus ojos. Alzó el mentón lo justo. Miró la cinta una vez más, y entonces, con voz tan baja que parecía un acuerdo, pronunció la pregunta que iba a desatar el resto de la noche. ¿Quién la envió realmente, señorita? ¿Y por qué lleva la cinta de un hombre que ni siquiera está invitado? El mayordomo no tuvo tiempo de anunciar nada más. La puerta grande se abrió con la cadencia de un compás aprendido y apareció Lord Ashbury. No traía prisa. Traía la clase de calma que se usa para tomar un salón como si fuera suyo. Su sonrisa no tocó los ojos. Se inclinó lo justo ante el príncipe y después ante Lady Honoria, que acababa de regresar con una firmeza templada. «¡Qué inesperado honor!», dijo Ashbury, como si su presencia no hubiera encendido ya 3 conversaciones en 3 esquinas diferentes. «Vine a cerciorarme de que todo estuviera en orden. Han circulado rumores engañosos en la calle». Edmund sostuvo su mirada un segundo. No le devolvió la sonrisa. «Los rumores crecen donde se los riega, milord». Ashbury alzó las manos a la altura del botón del chaleco en un gesto de paz que olía a aceitado. «No vengo a regar nada, Alteza. Vengo a evitar que el jardín arda. Por decoro, quizá convendría suspender esta reunión imprevista. Las señoras son frágiles, los comentarios no. Sería prudente». La palabra prudente cruzó el aire y cortó finas fibras de orgullo. Lady Honoria apretó los labios. No quería que nadie ajeno dictara lo que debía hacer en su casa. Aún así, asintió con rigidez. «He tratado de contener las visitas, milord. Su preocupación se agradece». Ashbury inclinó la cabeza. Era un asentimiento que decía nada. Sus ojos, sin embargo, ya habían visto a Helena. No se sorprendió. Eso fue lo más inquietante, como si la cinta azul en la muñeca fuese un faro encendido por su propia mano. Se acercó un paso al centro. No invadió. Solo se colocó en un ángulo perfecto para ser escuchado por todos los que fingen no oír. «Pido, por la reputación de todos, que se restituya la forma. Si el príncipe aguardaba a una joven de alta cuna, debe ser con una acompañante adecuada. No con...». Ashbury permitió que la palabra se suspendiera, como quien deja caer una moneda en un pozo para escuchar el fondo. Helena apretó la bandeja contra el cuerpo. No podía hacerse más pequeña. Tampoco iba a fingir que no estaba. Sus ojos no buscaron al príncipe. Buscaron a Mrs. Pierce. La ama de llaves no estaba a la vista. Lady Honoria sí, con una dignidad que era tablón en noche de marea alta. Edmund dio un paso que no fue físico, fue de rango. Se incorporó y miró de frente a Ashbury. «No se ofende la forma cuando una casa protege su dignidad, milord. Esta joven presta un servicio. Mi conversación puede esperar. Mi respeto, no». Hubo un murmullo que golpeó la cornisa y bajó como polvo. Un par de damas cruzaron abanicos frente al rostro. Un caballero carraspeó. Ashbury no se movió. Solo dejó que su silencio sembrara la idea de que el príncipe había sido puesto en una situación incómoda. Luego, con una cortesía que lucía como guante nuevo, agregó: «Nadie cuestiona su nobleza, Alteza. Cuestiono el escenario. La calle muerde con rapidez. Un paso en falso, y mañana habrá tinta en todas las mesas. Usted lo sabe». Edmund sostuvo el peso de la escena y no lo pasó a nadie. Su voz fue clara. No hubo paso en falso, sino una decisión de prudencia doméstica. Y si hay tinta, espero que sea para escribir la verdad. Helena se sostuvo en esa frase, como quien se agarra a una barra en un carruaje en curva. La palabra verdad le calentó la espalda. Quiso desaparecer y quiso quedarse a la vez. Lord Ashbury por fin la miró sin máscara. «¿Qué nombre tiene usted?». Helena abrió la boca para responder, pero Lady Honoria intercedió. «No es necesario, milord. Ha venido a servir». Ashbury cambió de objetivo con naturalidad. Miró de nuevo al príncipe. «Pido entonces que esta peculiar escena concluya. Así cuidamos a todos. A la joven, a la casa Lytton y sobre todo a usted. Cuidar a todos».
La frase brilló como una cuchara limpia. Tenía truco. Edmund no lo permitió. Alargó la mano hacia la mesa y tocó su reloj sin sacarlo. Tomó aire. No iba a ceder. La joven permanecerá hasta que yo lo indique, dijo. Nadie será lastimado por cumplir su deber. Un suspiro de sorpresa cruzó de pared a pared. Algunas miradas se afilaron. En un rincón cercano, la dama mayor que había ido y vuelto con su chal murmuró algo que sonó como contaminado. Un caballero alto movió la cabeza con desaprobación estudiada. Esa palabra, contaminado, llegó a oídos de Helena como una gota fría en la nuca. No soy una mancha, pensó. Soy una persona. No lo dijo. Su oficio le había enseñado a tragarse afirmaciones como esa, pero el corazón también tiene músculos, y el de Helena empujó una respuesta silenciosa hacia los ojos. No miró a Ashbury. Miró al piso justo delante de Edmund. Ahí estaba su centro. En ese instante el mayordomo Beckett se deslizó entre las figuras con la precisión de siempre. No interrumpió. Se colocó a un lado de Helena y dejó algo en el borde de la bandeja, detrás de la jarra de leche. Un guante. Parecía idéntico al que Helena llevaba en la otra mano. Un remiendo casi igual. Nadie reparó en el gesto, nadie, salvo Helena. Beckett no dijo una palabra. Sus ojos, breves, le enviaron un mensaje. Sostén. Helena cambió el guante con un movimiento tan natural que ni la dama del chal lo notó. El guante suplente estaba un poco más rígido. Se lo metió con cuidado. Sintió una costura rara por dentro, a la altura de la muñeca. Algo rasposo. Un papel mínimo, cosido en el forro. La piel se le erizó. No podía mirar. No podía sacar nada sin delatarse. Apretó los dedos dentro del guante. Notó el borde del papel. Dejó la mano inmóvil. Aguardó. Los segundos se volvieron largos como calles. Ashbury continuó con su campaña de cortesía. Señora Lytton, agradezco su esfuerzo por sostener la noche. Permítame traer una solución. Mi sobrina se encuentra preparada, en mi carruaje. Podría presentarse, tras unos minutos de descanso, como la acompañante adecuada. Así devolvemos el orden y nadie tendrá que comentar que no sea impecable. Lady Honoria parpadeó, sorprendida por la audacia. Edmund midió la frase entera. Sobrina preparada. En su carruaje. Presentarse. El plan tenía el olor de lo dispuesto con antelación. Helena sintió un pinchazo en la palma, como si el papel dentro del guante se hubiera calentado de pronto. Quiso saber ya qué decía. No podía. Gracias, milord, replicó Edmund. Su sobrina tendrá ocasión, si así lo dispone Lady Honoria, en otra fecha. Esta ya tiene su forma. No necesitaremos más carruajes. El salón se dividió en dos respiraciones, los que aplaudían por dentro la firmeza y los que se indignaban por fuera. Ashbury no perdió la compostura. Cambió de arma. Insinuación. Se habla de una carta que llegó y alteró la paz, dijo como quien comenta el clima. Ojalá no se trate de un asunto que comprometa a una dama. Estaría dispuesto a ayudar. Lady Honoria cerró la mandíbula. Edmund se inclinó apenas, lo suficiente para que la frase no volara lejos. Las damas de esta casa no necesitan su ayuda, milord. Helena aprovechó el movimiento general para flexionar apenas la muñeca y sentir el contorno del papel. Estaba cosido por una esquina. Podía arrancarse con una tirada. No iba a hacerlo delante de todos. Cerró los dedos y el papel se dobló un poco. Sintió letras, relieve mínimo de tinta seca. Supo que era una nota, no cualquier trozo. Quiso, por primera vez en toda la noche, que alguien más respirara por ella para poder leerlo. No pudo. Un criado cruzó con una bandeja de copas. Pasó junto a Mrs. Pierce, que por fin apareció en el umbral. La ama de llaves traía el rostro producido para no decir nada. Helena la vio apenas un segundo. Mrs. Pierce bajó la vista a las manos de Helena y luego alzó una ceja mínima. Había intención en ese guante. Había urgencia. Helena enderezó la espalda. Tragó saliva. Ashbury, como si nada le apretara, se permitió un comentario más. El pueblo, Alteza, respeta la distancia entre los escalones. Hay actos que confunden. Yo solo deseo evitar confusiones. Helena sintió que esa frase le rozaba como un dedo enguantado la mejilla. Actos que confunden.
Estar ahí, con una bandeja, frente al heredero, era un acto que alguien quería convertir en confusión. Edmund lo vio claro. No iba a permitir que esa frase se quedara como explicación de la noche. Elena cumple con lo que se le pidió. El error no está en sus manos, dijo él, sin elevar la voz. Los ojos de ella se calentaron. No lloró. No iba a llorar en un salón lleno de gente esperando confirmaciones. Pensó en lo que estaría escrito dentro del guante. Pensó en la inicial que quizás hablara de un nombre. Pensó en el reloj que sonaba en el bolsillo del príncipe. Pensó en salir del salón y meterse a la despensa para romper la costura y leer. Pero Edmund, sin tocarla, la ancló con una frase. «Le ruego que no se retire». Ella asintió, con un agradecimiento que solo se ve de cerca. Entonces llegó la punzada de humillación. Una dama joven, con la inocencia cruel que dan los buenos apellidos, susurró demasiado alto a otra: «Si la criada se queda, todo queda contaminado». La palabra, ahora pronunciada en voz entera, le cayó encima como agua sucia. Elena sostuvo la bandeja con un poco más de fuerza. Mrs. Pierce dio un paso. Beckett carraspeó como aviso de orden. Edmund miró a la joven señora con una calma que se entendía como reprobación. No dijo nada a la dama. Dijo algo al salón entero. Nada contamina más que el prejuicio. La frase se quedó flotando como lámpara. No había réplica elegante para eso. Las miradas se desentendieron. La dama bajó la vista, confundida por sentir vergüenza en un terreno donde antes solo sentía derecho. Un lacayo entró con una pequeña caja de terciopelo en una bandeja, siguiendo una costumbre vieja. A ciertas horas, Lady Honoria pasaba revista a los objetos del salón principal para asegurarse de que todo estuviera en su sitio. Era parte de la coreografía de cualquier reunión. El lacayo se acercó a Beckett. Le susurró algo. Beckett palideció a su manera. Bajó un tono el color del rostro. Lady Honoria, que lo conocía, supo que algo faltaba antes de que le dijeran qué. Beckett pidió permiso con la mirada. Lady Honoria asintió. El mayordomo habló en voz apenas mayor que un murmullo, pero suficiente para que los cercanos lo oyeran y los lejanos adivinaran. «Milady, la miniatura de la sala principal, no está en su marco». El silencio se rompió en dos. Los que entendieron rápido y los que necesitaron segundos. Edmund fue de los primeros. Ashbury también. Elena sintió el golpe en el estómago, sin entender aún por qué su cuerpo reaccionaba con tanta violencia. La palabra miniatura había sido una pieza suelta en la charla de la cocina durante años. Un objeto al que nadie tocaba, del que nadie hablaba demasiado. Un retrato ovalado en oro humilde. Una joven con un lunar en la mejilla. El mismo lunar que el espejo de Elena le devolvía cada mañana. Lady Honoria alzó la mano como si pudiera detener el tiempo. Preguntó: «¿Desde cuándo?» «Hace pocos minutos, milady. Cuando pasé, su marco estaba vacío. No está en el aparador ni en el escritorio». La sala, que ya estaba afligida, se acomodó alrededor del escándalo como quien arrima sillas para ver mejor. Ashbury no perdió la ocasión. Frunció el ceño con gravedad teatral. «Qué lástima. Espero que no estemos hablando de un descuido o de algo peor. Cuando hay confusión, ya ve usted, milady, las manos que no deben se acercan donde no deberían». La alusión se sintió como dardo. No necesitó decir la palabra. El salón la pensó por él. Robo. Elena apretó el guante nuevo. El papel dentro le pinchó la piel. De pronto, la coincidencia del lunar en el retrato y en su rostro dejó de ser inocua. La sangre se le subió a la cara. No por culpa, por anticipación del señalamiento. Vio venir las miradas y se mantuvo firme. Si corría, la culpa la alcanzaba con facilidad. Si se quedaba, por lo menos la miraría de frente. Beckett, con su sentido de justicia que respetaban hasta los cuchicheos, intentó reconducir. «Revisaremos con cuidado. Nadie ha salido sin pasar por la antesala». Ashbury dejó caer con suavidad el comentario que encendió el juicio. «Precisamente por eso, señor Beckett, el salón pequeño ha tenido menos ojos esta noche, y ha tenido manos nuevas en servicio. Todos entendemos el peligro». Lady Honoria dio un paso hacia Elena como si su cuerpo pudiera ser escudo. Edmund se adelantó un palmo. No necesitó levantar la voz.
Nadie será señalado sin razón, milord. Ashbury inclinó la cabeza como quien acepta una regla de juego, pero sus ojos ya habían sembrado. La dama del chal apretó el abanico. El caballero alto frunció la boca. Alguien dejó caer un suspiro. Helena sintió las gotas finísimas del juicio ajeno. Apretó la boca. El papel en su guante ardía. Tenía que verlo. Pedir permiso para salir sería interpretado como fuga. Permanecer era aceptar que su nombre se subastara en susurros. Mrs. Pearce dio 2 pasos y llegó junto a ella. No la miró. Habló a la altura de la bandeja. «Sostén». Helena sostuvo. La ama de llaves le rozó los dedos con un toque que solo una madre daría a una hija. Fue un segundo. Bastó. Le transmitió el mensaje que no podía decir en voz alta. «Aguanta un poco más». Edmund sintió que el salón podía perderse en el villorrio de los comentarios si no ponía un límite claro. Abrió su reloj. Lo cerró. Su gesto dijo tiempo. Entonces, como si una cuerda invisible uniera todas las casualidades del mundo para convertirlas en un telón, una de las jóvenes damas, ansiosa de destacar, dijo en voz sorprendentemente fuerte: «Hay una joven en esa miniatura con un lunar idéntico al de la criada». Los ojos que no habían mirado a Helena la miraron. El lunar en su mejilla, pequeño y claro, dejó de ser un detalle de su cara y se volvió argumento. Edmund dio un paso lateral, interponiéndose en el ángulo de visión de la mitad del salón, un acto instintivo de defensa. La otra mitad ya había visto. «No es prueba de nada», dijo Lady Honoria. «No, no lo es», repitió Edmund. Ashbury sonrió sin alegría. Las coincidencias, sin embargo, abren preguntas. Y cuando se juntan con notas, con cintas que no pertenecen a esta casa, con entradas y salidas no tradicionales, mi deber es velar por el decoro. No soy juez. Pero sí debo pedir que se aclare, por la paz de todos. Helena sintió la voz en la garganta como piedra. No iba a pedir perdón por un retrato que no había tocado. No iba a llorar por un lunar que había sido suyo desde que era niña. Se aferró a la única autoridad que le ofrecía verdadera dignidad, la del príncipe que había dicho nadie será lastimado por cumplir su deber. «Milord», dijo Edmund, con tono que podía cortar tela sin dañarla, «habrá revisión, pero sin humillaciones». Ashbury abrió las manos. Fue un gesto de aparente obediencia. Luego, con la frialdad de quien firma sin temblar un documento que no le pertenece, sumó la frase que el salón estaba esperando: «para el bien o para el mal. Registren a la criada». Él no resonó con fuerza, pero detuvo manos y miradas. Edmund dio un paso adelante y ocupó el centro con una calma que no pedía permiso. «Nadie tocará a la joven. Nadie. Beckett, prepare la sala contigua. Puertas abiertas. Entrarán solo quienes correspondan. Si hay revisión será de hechos, no de cuerpos». El murmullo se aplastó contra las paredes. Ashbury abrió los labios para objetar, pero midió el momento y sonrió con una cortesía que olía a metal. «Por supuesto, Alteza. La claridad siempre conviene. El salón de visitas pequeño le dará intimidad». Dijo intimidad como quien dice sombra. Lady Honoria señaló el paso. Edmund inclinó la cabeza a Helena. «Por aquí». Ella caminó con la bandeja en alto, como si fuera un estandarte. Mrs. Pearce se pegó a su costado sin tocarla, pero lista para sostener si flaqueaba la fuerza. Beckett abrió las puertas dobles y las dejó abiertas, como ordenado. Dentro, la luz era menor y el reloj sobre la chimenea marcaba un tiempo diferente, más exacto. Edmund indicó las posiciones con una eficiencia que calmaba. Lady Honoria, junto a la ventana. Mrs. Pearce, detrás de Helena. Beckett, a mi derecha. Yo hablaré. Lord Ashbury, si desea observar, hágalo desde el umbral. No habrá preguntas suyas hasta que yo termine». Ashbury inclinó el torso, como si aquello le pareciera juego aceptable. Se quedó en el marco, donde la sala y el salón mayor se tocaban. Detrás de él, respiraban ganas de escuchar los curiosos. Beckett los mantuvo a raya con una mirada que cerraba cortinas. Edmund se volvió a Helena. Su voz no tenía borde filoso. «Helena, le van a hacer preguntas que no merece. No porque haya hecho algo malo,
sino porque otros las necesitan para protegerse. Si en algún momento desea callar, lo dice. Si en algún momento desea hablar, la escucharemos. Gracias, señor. Él señaló sus manos. Tiene usted un guante nuevo. Se lo entregó Mr. Beckett. Quiero que me diga, sin retirar nada todavía, si siente algo dentro. Elena respiró. Cerró los dedos dentro del guante. Sintió el papel cosido como espina domesticada. Sí, hay un papel pequeño. Está cosido. ¿Quién se lo puso? Mr. Beckett me lo entregó. Pero no sé quién cosió el papel. Beckett dio un paso muy breve hacia adelante. Mi responsabilidad, Alteza. Yo lo puse en su mano porque me lo ordenaron. La instrucción vino de la ama de llaves. Mrs. Pierce. Mrs. Pierce no bajó la mirada. Su voz salió limpia. Sí, fue mi orden, y lamento que haya llegado hasta aquí. Recibí un recado temprano escrito con la inicial E. Decía que a la hora 11, en el invernadero, debía presentarse la acompañante con una cinta azul para recibir una instrucción que protegería a la casa. No identifiqué al señor. Pensé que era usted, Alteza. Edmund negó con suavidad. No fui yo. No di tal instrucción. No uso iniciales sin sello. Y no cito a nadie en invernaderos. Lady Honoria apretó el abanico, sin abanicar. Su respiración era un hilo. ¿Puedo ver esa nota? Edmund levantó la mano apenas. Aún no. Quiero que conste cómo estaba. Beckett, con su permiso, descosa usted, sin romper el papel. Beckett sacó de su bolsillo un ganchito, la herramienta diminuta que los mayordomos usan para rescatar costuras sin destruirlas. Con dedos pacientes, soltó 2 puntadas. El papel se liberó. Lo deslizó en la mesa sin voltearlo. Miró al príncipe. ¿Desea usted abrirlo, Alteza? Edmund asintió, pero no tocó el papel. Señaló a Lady Honoria. Hágalo usted, mi lady, y léalo en voz alta. Lady Honoria avanzó. Sus dedos no temblaron. Desdobló el papel con cuidado. La tinta era mínima, seca. Leyó. 11 en punto, invernadero, solas, no habrá escándalo si obedece. El aire se detuvo. Solas. Obedece. Era una orden para poner a una mujer en un rincón. Edmund estiró la mano y tocó la mesa con 2 dedos, como si afinara un instrumento. No es mi letra, no es mi sello, no es mi modo. Dijo mi madre que jamás citara a una mujer fuera de la sala, y aprendí. Queda claro. Ashbury en el umbral no cambió de expresión, pero sus ojos calcularon. Una E puede ser muchas E, dijo con voz de consejo. Sería injusto, limitar. Edmund no lo miró, siguió su curso. Elena, ¿quién le ató la cinta azul? Mr. Beckett me la entregó. Dijo que así me reconocerían como acompañante. No pregunté más. Beckett habló, sin defensiva. La hallé en la bandeja de sellos, con una nota, para distinguir a la acompañante. No sabía que significaba otra cosa. Edmund dejó que el reloj de la chimenea marcara un compás. Luego giró un poco la conversación, como quien mira el mismo objeto desde otra cara. Hablemos de la miniatura. Lady Honoria, ¿desde cuándo está en su casa? Desde hace más de 20 años. La recibí de una dama que me pidió guardarla sin preguntas. No era una obra costosa, pero era importante para ella. ¿Sabe quién pintó la miniatura? No conozco el nombre. Un retratista de manos rápidas. Los de miniaturas no dejan firmas visibles. Edmund miró a Elena. ¿La ha visto antes? Elena tragó. Sí, señor. De lejos, cuando pasaba por la sala a pulir el aparador. No me detenía. Describe por favor lo que recuerda. Un óvalo dorado. Una joven con el cabello recogido, una sonrisa apenas. Un lunar en la mejilla. ¿Como el suyo? Elena tocó su lunar sin tocarlo. Sí. El silencio se pobló de suposiciones. Ashbury fue el primero en convertirlas en telón de fondo. En Londres gustan los parecidos, comentó todavía en el umbral. Son materia de charla. A veces, también de rumores de sangre. La palabra sangre cayó y rebotó en madera. Lady Honoria le clavó la mirada. No en mi casa, milord. Edmund dejó que el peso de esa defensa se asentara. Después, con la misma calma, ajustó el tono. Aquí no se juzga a nadie por su rostro. Se aclara lo que se deba aclarar.
y se protege lo que se deba proteger. Helena sintió un calor en la garganta. No se movió. Sabía que cada gesto contaba. Beckett, ¿quién tuvo acceso a la sala principal en la última hora? Beckett enumeró, con memoria de libro, criados en servicio, 2 lacayos, una doncella de polvo, yo mismo. Invitados: Lord Ashbury, 2 señoras que cruzaron por un chal, un caballero alto que buscó una carta en su sombrero. Mrs. Pierce pasó a ordenar las lámparas. La miniatura estaba cuando revisé a las 10:15. Faltaba cuando volví a las 10:35. ¿Quién permaneció sin supervisión? Nadie, Alteza. Pero hubo un rincón ciego junto al biombo. 1 minuto, quizá 2. Edmund se recargó apenas en la mesa lateral. El reloj de bolsillo en su chaleco pesó un poco más. «Señores en el pasillo», dijo entonces, alzando la voz lo justo para que el salón mayor oyera. «Y señoras que escuchan sin estar presentes, habrá gacetas mañana. Lo sé. Preparan ya tinta para hablar de un príncipe solo con una criada. Quiero que conste, aquí y ahora, que no ha estado solo, que la casa estuvo presente, que todo se ha hecho con puertas abiertas, y que la supuesta no soy yo». Al fondo, un joven mensajero se asomó al borde del mundo visible con una gorra en la mano. Beckett lo mandó a la cocina con un gesto mínimo. No permitieron el ingreso del rumor con piernas. Ashbury, en su sitio, dejó caer una propuesta que sonó a salvavidas de oro. «Alteza, si lo que teme es la pluma ajena, hay remedios». Un enlace anunciado con premura restituye la conversación, la encausa, la ennoblece. «Mi sobrina es una joven adecuada, instruida, sin sombras. Un compromiso esta misma semana, y lo demás caerá solo, como hojas fuera de estación». Lady Honoria lo miró como se mira a un invitado que quiere decorarse la casa con lo que no es suyo. Edmund no se alteró. Miró el reloj. Lo dejó en la mesa. No lo abrió. «No haré de la vida de nadie una herramienta para barrer rumores. Si me caso, será por convicción, no por cálculo. Y hoy no habrá compromisos de ningún tipo». Alguien en el salón mayor dijo: «Vaya». Otra voz siseó. Mrs. Pierce apretó apenas el codo de Helena, como si transmitiera fuerza. Ashbury no cambió el rostro. «Lo decía por su bien, Alteza, y por el de la casa Lytton». «Lo decía por el suyo», pensó Lady Honoria sin decirlo. Edmund volvió al hilo. «Helena, la miniatura. ¿Alguna vez le pidieron que la tocara, que la limpiara?» «No, señor. Me enseñaron a limpiar el marco sin quitarla. Nunca la retiré. Era regla». «¿Alguien más le habló de ella?» «Una vez, hace años, la institutriz que me enseñó letras me dijo que algunas cosas se guardan para que no se pierdan, no para esconder». No supe si hablaba de la miniatura. Nunca pregunté. Edmund asintió y miró a Mrs. Pierce. ¿Quién le entregó la miniatura a Lady Honoria? Mrs. Pierce respiró hondo. Sus años de lealtad le pesaban más que el delantal. «Una dama fallecida. Me pidió discreción. Me dio el estuche y dijo: cuídenla, que algún día explicará más de lo que oculta». Ashbury chasqueó la lengua con un sonido tan pequeño que pudo haber sido imaginación. «Las cosas que explican a destiempo son peligrosas», dijo. Beckett, mientras tanto, acomodaba mentalmente fichas. Tenía la sensación de que una pieza faltante no estaba en el salón, sino fuera, en los talleres de alguien que pinta rostros para vivir. Miró a Edmund. «Alteza, hay retratistas que trabajan por encargo de familias y de otros. No siempre las miniaturas circulan inocentes. Si supiéramos quién pintó esta». «Precisamente», dijo Edmund, «necesitamos el nombre del pintor». «¿Se conserva el estuche?» «Sí, Alteza», respondió Lady Honoria. «En mi escritorio». «Tráigalo, por favor». Mrs. Pierce fue por él. Volvió con el estuche ovalado, la cama de terciopelo adentro vacía. Edmund lo tomó. Lo examinó por dentro. Pasó el dedo por los bordes. A veces los marcos esconden más cosas que el retrato. Notó una rugosidad mínima en la charnela. La tocó con la uña. No salió nada. Entregó el estuche a Beckett. «Busqué una marca, una letra, un arañazo con intención». Beckett lo inclinó a la luz. No había iniciales. Pero sí, en la esquina de terciopelo, un hilo de otro color, cosido a mano. Tiró con una pinza.
Salió un grano de cera partido, con impresión casi borrada. Una cera rota, observó. No de sellar cartas, de fijar piezas. Edmund se guardó la imagen. Cera, pintor, encargos. Ashbury volvió con su cuerda. Alteza, todos apreciamos su celo, pero mientras se busca un artesano, la calle crece. De verdad, piense en su posición. Un compromiso protege, lo demás desvela. Edmund lo miró con educación, y con un no que no necesitó palabra. Señor Beckett, dijo entonces, haga llamar al lacayo que estuvo más cerca del biombo cuando faltó la miniatura. Vino un hombre delgado, con ojos limpios. ¿Vio a alguien tocar el marco? No, señor. Vi la sombra de una mano, pero estaba ocupado con copas, y una dama preguntó por la puerta al jardín. Perdí el rincón un minuto. ¿Recuerda a esa dama? Guantes de encaje, brazalete con piedra verde. No sé su nombre. Ashbury se acomodó en el marco como quien toma asiento sin silla. No nos perdamos en detalles, sugirió. El punto es cuidar el nombre de todos. Si hay una mano culpable, que no sea la que menos puede defenderse. Registrarla sería rápido, claro, y misericordioso con el resto. La palabra misericordioso tuvo filo. Elena sintió el borde en la piel. Edmund lo desactivó sin alzar la voz. La misericordia no humilla. Aquí no habrá registros indignos. Elena respiró como si el aire volviera a existir por un instante. Quiso que terminara. Quiso que empezara de nuevo. Miró a Lady Honoria. Ella sostuvo su mirada. No era la mirada de una señora a una criada. Era la de una persona a otra, que se sabe en la misma cuerda. Alguien asomó con discreción en la puerta de la sala contigua. Un criado con recados. Beckett se acercó. El muchacho murmuró al oído. ¿Quién?, preguntó Beckett bajo. El muchacho mostró un papel barato, con letras apretadas. Beckett leyó. Gacetas de la noche preparan un breve. Príncipe de Wessex, reunión cuestionable, criada a solas. Requieren confirmación. Beckett se lo entregó a Edmund. Él lo leyó sin pestañear. Lo dobló. Lo metió en el bolsillo. Miró a Ashbury. No tendrá usted su melodrama. No habrá escena. Habrá hechos. Se volvió a Elena. Necesito saber algo más. La cinta. ¿Alguien más la lleva hoy? Elena pensó. Visualizó muñecas, cinturas, moños. Negó. No la he visto en otras. Edmund giró la cabeza hacia Beckett. Entonces la cinta no era adorno. Era seña. Alguien quiso que la acompañante fuera visible y distinguible, y que pareciera un arreglo marcado. Ashbury, con paciencia de jugador, movió otra pieza. La cinta puede ser inocente. No hagamos de un color un crimen. En cambio, hay soluciones simples. Un comunicado breve se puede enviar a las gacetas. Si se acompaña de un compromiso, no habrá tinta destructiva. La insistencia era un tambor. Edmund lo dejó sonar y le pasó por encima. Mrs. Pierce, ¿la nota con la L llegó directamente a usted? No, señor. Llegó a la cocina. Una doncella la trajo, dijo que se la dieron en la puerta. No vio quién. Dijo que era un niño. Ojos claros. Gorra. ¿Y la letra? Buena pero forzada a ser mala. Como si alguien imitara torpeza. Edmund asintió. Miró el papel otra vez. Las E del comienzo y del final tenían distinta inclinación. Un detalle mínimo que a muchos se les iba. A él no. No es mano habituada a ocultarse, dijo el príncipe, y la tinta es de escritorio, no de calle. Esto no lo escribió un mensajero, lo transcribió alguien bajo techo. Elena escuchó y sintió que el suelo dejaba de moverse un poco. No estaba loca. Había un plan. Ella era parte sin haber sido invitada. Lady Honoria habló con franqueza que no acostumbraba delante de desconocidos. Si esto fue un plan, fue para poner la noche a su servicio, milord, dijo mirando a Ashbury, o al servicio de alguien como usted. Ashbury no se ofendió. Su voz se mantuvo templada. Hablo por el bien de todos. Si alguien más habla por mí, lo desconozco. Edmund retomó el control con una decisión sencilla. No habrá más puertas abiertas esta noche. Beckett, cierre la entrada principal a nuevas visitas. Si alguien pregunta, la casa descansa. Y mande a un criado al taller de miniaturas de Charing Cross. Pregunte por retratistas que hayan trabajado en Mayfair en los últimos meses.
Que vuelvan con nombres, aunque sea uno. Beckett asintió y dio instrucciones al aire, que el aire entendió y transmitió. «Helena», dijo Edmund bajando la voz, «¿quiere usted decir algo que no ha dicho?» Ella se mojó los labios. No sabía si aquello era prudente. Pero la prudencia estaba sirviendo té al miedo. Dijo una verdad limitada. «La joven del retrato podría ser mi madre. Eso me dijeron una vez. No me lo repitieron. No volvieron a hablar. Si esa miniatura habla de mí, lo hace sin mi permiso. No la tomé. No la tocaría». La sala sostuvo esa frase sin derramarse. Lady Honoria cerró los ojos medio segundo, como quien suelta un peso. Mrs. Pierce dejó una exhalación. Edmund asintió despacio. «Nadie la acusará en mi presencia», dijo. «Y si alguien lo intenta, tendrá que traer más que casualidades». Ashbury apretó la línea de la boca, casi imperceptible. Luego, como quien ofrece paz, hizo una última sugerencia velada. «Alteza, ofrezco nuevamente lo que está a mi alcance. Mi sobrina, un acuerdo. Con eso la noche se olvida. Yo mismo, si es necesario, ayudaré a que ciertos rumores no vayan a las prensas». Edmund lo miró, por fin, con una claridad que no admitía sombras. «Me preocupa más la verdad que la prisa, y me preocupa más la dignidad de esta joven que su conveniencia, milord». El reloj de la chimenea marcó el cuarto de hora. Afuera, las ruedas de un carruaje se alejaron por fin. El salón mayor empezó a perder espectadores curiosos. El aire volvió a ser de la casa, no de la calle. Beckett, que había permanecido en su eje, tiró de un hilo de memoria. Se acordó de un rostro en un lugar donde él no siempre ponía atención a los extraños. Carlton House. Recordó un estuche de piel, dedos manchados de pigmento, un hombre de barba recortada que hablaba de óvalos, y recordó con quién entró a aquella sala, un día de entrega de invitaciones. Alzó la vista, sorprendido por la claridad súbita de su recuerdo, y dijo con voz firme, que cortó el aire lo necesario: «Yo he visto al pintor de esa miniatura en Carlton House, en compañía de Lord Ashbury». Nadie respiró durante un segundo. La memoria de Beckett no era cosa menor. Edmund sostuvo el dato con la parsimonia de quien no juega con pólvora. Miró a Ashbury. No había enojo en su gesto. Había exactitud. «Lo ha dicho un hombre que no se equivoca, milord. Usted conoce al pintor». Ashbury no parpadeó. Caminó un paso dentro de la sala contigua. Su voz fue suave. «Conozco a muchos artesanos. La ciudad es un taller abierto. Si vi a un retratista en Carlton House, no puedo recordarlo todo. Sucede». Beckett no insistió. Se hizo a un lado. Edmund no presionó. Cambió el eje. «Ya basta de aire espeso. Este asunto no se resuelve con corrillos, se resuelve en orden. Lady Honoria, ruego nos permita un espacio sin oídos. Beckett, mantenga a los curiosos fuera. Mrs. Pierce, venga con nosotros. Helena, por favor». El príncipe tomó el estuche de la miniatura y lo sostuvo con la mano segura. Con la otra indicó la puerta de la biblioteca. Era un cuarto con luz justa, ventanas altas, olor a papel y madera. Entraron en fila. Edmund esperó a que todos cruzaran para cerrar, pero no cerró. Dejó la puerta entreabierta, que se viera que no había sombras. La biblioteca no tenía alfombras pesadas, tenía sillas firmes. Edmund no ocupó el sillón principal. Se apoyó en la mesa de lectura. Señaló una silla para Helena, otra para Lady Honoria. Mrs. Pierce se quedó de pie detrás de Helena, como siempre en la vida de la joven, un paso atrás y lista para sostener. «Gracias por traerme aquí», dijo Helena, bajito. Edmund asintió. Su voz fue un hilo amable. «Usted no debe cargar con una sospecha que no llamó, y yo no debo dejar que la usen para empujarme a la prisa. Aquí hablaremos sin gritos y sin humillaciones». Helena apretó los guantes. Los sintió con vida, como si los hilos torcidos respiraran por ella. La cinta azul en su muñeca parecía más apretada que antes. No la tocó. Dejó que la viera el príncipe. «Empecemos por la verdad más simple», dijo Edmund. «Ese retrato significa algo para usted». «Sí, señor. Lo sospecho desde niña. Me decían que no preguntara. Yo no pregunté. Aprendí a no buscar lo que otros esconden, pero la cara de esa joven
No me era ajena. ¿Quién le dijo una vez que podía ser su madre? La institutriz. Me enseñó letras. Me enseñó a poner el cubierto en el lugar exacto. Una vez, cuando limpié el aparador del salón mayor, me pidió que no me acercara al óvalo, y dijo, «Hay cosas que no se tocan porque tocan de vuelta». Se le escapó una frase. Dijo que esa joven tenía mi lunar. Después dijo que no dijera eso nunca. Y no lo dije. Hasta ahora. Lady Honoria respiró hondo. Comprendió que aquel hilo atado tantos años atrás pedía por fin salir a la luz. Se permitió una confesión medida. No sabíamos cómo decirlo, Helena. No sabíamos si debíamos. Protegíamos a una dama. Protegíamos a una niña. A veces proteger se parece demasiado a atar. Mrs. Pierce colocó una mano, apenas, en el respaldo de la silla de Helena. «Se hizo lo que se pudo», dijo la ama de llaves, «y hoy se hará lo correcto». Edmund escuchó sin interrumpir. El reloj de su chaleco marcó un compás más lento en la biblioteca. Se sacó el reloj y lo dejó sobre la mesa. El tic-tac se oyó mejor. «Bien, ahora, la cinta. Ese azul no pertenece a esta casa. Lo reconozco. Quiero que conste. Y quiero que se vea que la cinta no manda más que la verdad». Helena bajó la vista a su muñeca. Dudó. «Debo quitármela». «No todavía. Quiero que quien la puso o quien la haya mandado poner vea que no nos da vergüenza, que no manda aquí». «Lady Honoria, ¿tiene usted más datos sobre la miniatura?», preguntó Edmund. «No muchos. La dama que me la confió lo hizo con lágrimas. Dijo que la guardara. Dijo que algún día protegería más de lo que delataría. Me dio este mismo estuche. Nunca supe que guardara otra cosa». Edmund volvió el estuche entre los dedos. Había revisado ya la charnela, había visto la cera rota que Beckett extrajo. Miró el terciopelo una vez más, lo palpeó con la yema, notó un sobresalto mínimo en el borde, como si un doble fondo se hubiera vencido con los años. Tomó la uña y tiró apenas. El terciopelo cedió como párpado. «Venga», dijo bajo. Hizo palanca con delicadeza. Del borde surgió un papel viejo, plegado en dos con el sello ya roto. Era del tamaño de una mano pequeña. El aire cambió. Nadie dijo una palabra. Edmund no lo abrió. Lo colocó en la mesa, entre todos. Miró a Lady Honoria y a Mrs. Pierce. «¿Reconocen este papel? No lo había visto», dijo Lady Honoria, sincera. «Nunca abrí el estuche. Limpiaba por fuera». Mrs. Pierce negó con la cabeza. «Tampoco». Helena sostuvo el aire. Sus dedos se crisparon dentro del guante con remiendo. Edmund tocó el borde de la carta como si tocara una cuerda. «La leeré si ustedes lo consienten», dijo a Lady Honoria y a Helena. «Consiento», dijo Lady Honoria. «Es hora». Helena tragó. «Consiento, señor». Edmund abrió el papel. La letra era elegante, firme, con rasgos de quien ha tenido maestros. Leyó en voz clara para que las palabras no se hicieran rumor, sino hecho. «A quien encuentre esta miniatura. Si ha llegado a otras manos, ha sido porque yo así lo pedí. No quise que se quedara donde me lastimaban los recuerdos. La joven retratada es mi hermana menor. Hizo un matrimonio del que no se habló. La cuidé como pude. Un día no volvió. Me dejó una niña con un lunar en la mejilla. Le di el nombre que pude, no el que merecía. La dejé al cuidado de la casa Lytton, a salvo de mi familia y de la de él. Si un día esa niña pregunta, que sepa esto, no fue olvido. Fue miedo, fue amor torpe, para Helena. El silencio no fue frío. Fue una pausa que abría sitio en el pecho. Helena sintió que el piso dejaba de moverse. La palabra para ella, escrita con ese trazo, cruzó los años y le tocó la espalda. No lloró, no tenía costumbre, pero la voz se le quebró en un punto que nunca había usado. «Ahí está mi nombre». Edmund dobló la carta con el mismo respeto con que uno guarda una reliquia. La dejó de nuevo sobre la mesa. «No necesitamos más para saber que usted no es una intrusa. Es alguien protegida. Y que alguien intentó usar este retrato y su parecido para otra cosa, para moverme a un acuerdo que no deseo». Lady Honoria llevó una mano al corazón, un gesto raro en ella. «Yo lo sabía casi así», dijo, «no con tanto detalle. Con su permiso, Alteza, pediré a mi abogado que guarde esta carta en copia.
Pero esta, la original, pertenece a Helena. Si usted lo permite. Helena no se atrevió a tocarla. Miró a Edmund. Él asintió. Es suya. Helena acercó la mano. No la desdobló. No volvió a leer. La sostuvo como se sostiene una llave. No una joya, no una moneda, una llave. Se escucharon pasos en el pasillo. El murmullo del salón mayor subió un tono, como cuando alguien llama al silencio con golpecitos a una copa. Edmund miró a Beckett, que asomó por la puerta. ¿Noticias? Beckett bajó la voz. Lord Ashbury ha pedido, delante de algunos invitados, que se ofrezcan disculpas públicas por esta confusión, o que se anuncie un compromiso con su sobrina. Lo plantea como remedio para la pluma que ya corre. Edmund cerró los ojos un segundo. Los abrió. Guardó la carta en el estuche, en el hueco nuevo, no para ocultarla, sino para protegerla. No habrá disculpas por existir, dijo, y no habrá compromisos por conveniencia. Mrs. Pierce miró a Helena. La vio más alta, sin haber crecido. La cinta azul en la muñeca parecía más suelta ahora que la carta estaba en su mano. Lady Honoria enderezó los hombros. Preparó su fisonomía de anfitriona capaz de negarle el baile al que entra sin invitación. «Helena», dijo Edmund con voz baja, antes de que entremos de nuevo al salón, «quiero que me escuche. No me importa que haya oídos en la puerta. Pueden escuchar si quieren. Están invitando al rumor. Yo invito a la verdad. Me han sugerido una y otra vez que me case para encauzar conversaciones. Me han ofrecido nombres, apellidos, bailes, arreglos. Pero cuando la vi entrar con una bandeja, supe que mi vida no puede colgar de una lista. Puede colgar de una mirada que no baja y de una voz que dice la verdad aunque nadie se la pida. No voy a permitir que la usen. No voy a permitir que me usen. Si usted acepta, la protegeré con mi nombre. Y si me mira sin miedo, la quiero a mi lado. No por compasión, no por capricho, porque ya cambió la manera en que escucho mi propio reloj. Helena sintió que la biblioteca giraba un poco alrededor de una frase. La palabra nombre nunca había sido suya, siempre había sido de otros. Respiró con lentitud. Acomodó el guante con remiendo, gesto que le daba valor. Sus ojos se encontraron con los de él. No había juego ahí. Había seriedad. Había afecto contenido. Yo no puedo darle nada que se mida en monedas, dijo ella. Y no puedo pagar un apellido con gratitud. Tampoco quiero que me confundan con un premio a la virtud de nadie. Puedo darle verdad. Puedo darle trabajo. Puedo aprender a sostener su mirada en público sin temblar. Puedo mantener los pies en el suelo cuando el salón flote. Si eso le basta, entonces sí. Acepto su protección y su mano. Y, si me lo pide de nuevo, su mano en la vida. Edmund no sonrió grande. Sus ojos se ablandaron. No se acercó más de lo que correspondía. Extendió la mano lo justo. Helena la tocó con los dedos. Sintió la piel tibia. La retiró al instante, por decoro. Bastó. La duquesa viuda de Wessex apareció en el umbral. No entró de golpe. Había llegado a la casa poco antes, llamada con cortesía, y escuchó lo necesario sin entrar donde no debía. Vio la cinta azul, vio el estuche, vio a su hijo de pie junto a una joven con guantes remendados. No dijo pronombres. Dijo nombres. Lady Honoria, señor Beckett, Mrs. Pierce, Helena. Su voz llenó el cuarto con autoridad vieja. Edmund inclinó la cabeza. Madre. La duquesa avanzó un paso. Su mirada aguda se detuvo en los detalles que importaban. El reloj sobre la mesa, el papel doblado, la tensión quieta. Miró a su hijo primero. ¿Estás dispuesto a sostener en público lo que has dicho aquí? Sí. ¿Estás dispuesto a perder una cena por ganar una vida decente? Sí. La duquesa asintió apenas. Después miró a Helena. No había en su gesto desprecio, había evaluación, y luego algo más suave. «Lo he oído todo», dijo la duquesa, sin disculparse por ello. «Preferí escuchar desde la puerta. A veces la verdad entra mejor por los márgenes. No le pediré que me agradezca nada. No le pediré que prometa nada que no pueda cumplir. Le pediré solo esto. Si camina junto a mi hijo, camine sin bajar la cabeza.
Si alguien se la hace bajar, me lo dice. Yo me encargo. Helena aguantó el aire. Luego dijo, «Sí, milady. No soy milady para usted si esto avanza», dijo la duquesa con un brillo de humor apenas. «Pero ya tendremos tiempo para corregir esas maneras. Por ahora, sostenga ese estuche. No se separe de él. Y quite esa cinta». Helena obedeció por fin la orden que su muñeca pedía. Deshizo el nudo con dedos que aprendieron a no temblar. La cinta azul quedó libre. La duquesa la tomó entre dos dedos, como quien levanta una pluma caída. «Los colores no mandan a las personas», dijo. La dejó sobre la mesa. Becket se aclaró la garganta. «Si entramos al salón, Alteza, milady, señora, habrá ojos listos para tomar partido. Necesitaremos frases breves, hechos, sin dramatismos». Edmund asintió. «Diremos lo que hay. La nota con la E no es mía. Fue cosida para marcar y llamar a una cita que no admito. Diremos que el estuche tenía una carta que explica el porqué de la miniatura en esta casa. Diremos que Helena no tocó el retrato. Diremos que si hay acusaciones que traigan pruebas. Y diremos, si corresponde, lo que corresponde sobre nosotros». La duquesa miró a su hijo, midió su templanza. Luego se acercó a Helena 1 centímetro más. Susurró, lo justo para que lo oyera también Lady Honoria. «No es costumbre mía bendecir decisiones apresuradas. Hoy haré una excepción si veo que no estás dudando por miedo, sino eligiendo por principio». «No dudo», dijo Edmund. La duquesa volvió a asentir. Se dio vuelta hacia la puerta. Entonces, a poner orden. Helena se puso de pie. Sintió los pies clavarse al suelo con un peso nuevo. No de cadena, de raíces. Guardó la carta en el estuche y lo apretó contra el delantal. Se acomodó los guantes. El remiendo seguía torcido. No lo cambiaría. Le recordaba quién era. Lady Honoria respiró mejor. Vio la escena y encontró fuerza en ella. No estaba sola. Su casa no iba a ser usada como pasillo de maniobras. Tomó su abanico, lo abrió una vez, lo cerró. Señal de que el espectáculo de los rumores había terminado. Empezaba la puesta en escena de la verdad. Becket adelantó el cuerpo lo justo. Preparó la puerta. Oyó del otro lado la modulación bien timbrada de Ashbury jugando a la prudencia. Vio en su mente el salón como tablero. Las sillas, las miradas, los abanicos. Se acomodó la dignidad en la solapa invisible del oficio. Edmund tomó el reloj de la mesa, lo guardó. Su tic-tac volvió al chaleco. Miró a Helena. No hizo falta decir nada. Ella sostuvo su mirada y respiró hondo. «Estoy lista», dijo. La duquesa la observó con aprobación sobria. «¿Lo estás?» Mrs. Pierce, con ojos húmedos que no llegaron a desbordarse, susurró al pasar por el hombro de Helena. «Camine. Yo voy un paso atrás, como siempre, y si tropieza la empujo hacia arriba». Helena sonrió, por primera vez en toda la noche, una sonrisa breve, temblorosa, verdadera. Antes de salir, miró la cinta azul sobre la mesa. No la odiaba, la entendía. Había sido un intento de marcarla. Ya no marcaba nada. Era un hilo sin dueño. Becket abrió más la puerta. El sonido del salón mayor entró como oleaje suave. Edmund dio 2 pasos y se detuvo en el umbral. La duquesa se colocó a su lado. Lady Honoria tomó su sitio. Helena quedó medio paso detrás del príncipe, con el estuche en las manos. Todos respiraron a la vez. Antes de cruzar por completo, la duquesa dijo una última cosa, simple, como una orden de escuela. «No se disculpen por decir la verdad». Edmund asintió. Entonces salió al salón. Se hizo un pequeño silencio que no necesitó campanilla. Los curiosos se enderezaron. Ashbury levantó la barbilla con amabilidad armada. La escena esperaba palabras como una hoja espera tinta. Edmund las tenía. Y por primera vez esa noche, no le pesaron. Se sentían ligeras porque no escondían nada, porque no traían atajos, porque ya había decidido a quién mirar primero cuando todo terminara. A la joven con guantes remendados y un estuche que decía su nombre sin gritarlo. Helena, con la carta segura, siguió su paso. Ya no era una acompañante improvisada.
Era alguien que iba a ocupar un lugar que no se le prestaba, sino que iba a elegir. Y eso, en esa casa y en cualquier otra, valía más que cualquier cinta. La duquesa, Lady Honoria, Beckett, Mrs. Pierce y el príncipe formaron una línea discreta, no una muralla, una familia improvisada para decir lo necesario sin empujar a nadie. El reloj del salón mayor marcó la hora. El tiempo por fin parecía estar de su lado, y la noche, que había empezado a punta de rumor, se acomodó para escuchar lo que iban a decir sin dolor, sin gritos, sin prisa. Era momento de cerrar puertas a los atajos y abrirlas a las decisiones. Edmund respiró y habló. No tembló, y cuando lo hizo, supo que lo que venía después ya no se podía atar con cintas ni cortar con abanicos. Se podía elegir, y ya lo habían elegido. El murmullo del salón mayor fue una ola que se detuvo a sus pies. Edmund avanzó 2 pasos, no más, y dejó que los ojos lo encontraran. Tenía el estuche en la mano, la duquesa a su derecha, Lady Honoria a su izquierda, y medio paso detrás, Helena con la calma que se había ganado a pulso. No buscó una tarima. Buscó claridad. «Hemos sostenido esta noche con puertas abiertas», dijo. «Se han dicho medias verdades y se han insinuado medias culpas. No me sirven. Vengo a poner hechos sobre la mesa, delante de quienes desean escuchar algo más que ruido». Algunas cabezas se inclinaron hacia adelante, otros apretaron los labios. Ashbury quedó visible, tan correcto como siempre, apoyado en un borde de mueble como quien cuida la posición exacta de su propio retrato. «Primero, la nota», continuó Edmund. «Una cita a las 11, en el invernadero. Una inicial E. No la escribí yo, ni lleva mi sello ni mis maneras. Fue cosida dentro de un guante con la intención de marcar a una acompañante improvisada. Eso es un hecho». Beckett levantó el papel, mostrándolo sin agitarlo. El salón tomó aire. Nadie discutió que la letra no era la del príncipe. Nadie podía. «Segundo, la miniatura», dijo Edmund. «No es una baratija robada en una confusión. Es un objeto guardado hace décadas en esta casa a petición de una dama. El estuche contenía una carta que acabo de leer en presencia de quienes responden por estas paredes. Esa carta nombra a Helena, explica por qué el retrato está aquí y confirma que no vino a este salón una extraña a inventarse un parentesco. Vino una mujer que, sin pedirlo, fue protegida desde niña. También es un hecho. Lady Honoria dio un paso para que nadie la ahogara en respeto mal entendido. Yo recibí ese estuche, yo lo guardé. Yo pedí a mi gente que cuidara a Helena. Hoy, con la carta en la mano, lo digo sin rodeos. La razón por la que entró a este salón no fue capricho, fue urgencia, y no será humillada por servir». Un murmullo de sorpresa se dobló sobre sí mismo y se hizo silencio otra vez. Las damas del abanico ajustaron el ritmo. El caballero alto dejó de fingir que no escuchaba. La duquesa avanzó medio paso. Su voz fue breve y contundente. «Yo he escuchado lo mismo, y doy por suficiente lo que se ha dicho». Edmund inclinó la cabeza a su madre. Luego miró hacia el umbral donde Ashbury descansaba su paciencia. «Tercero, el pintor», dijo Edmund con cortesía afilada. «Señor Beckett lo ha reconocido. Lo vio en Carlton House, y lo vio en compañía de quien hoy aboga por prisa y compromisos». Ashbury se separó del mueble con un gesto lento. Su tono siguió templado. «Si vi al retratista no lo recuerdo con precisión, y si trabajó para mí, habrá sido para mi familia, como tantos trabajan por encargos inocentes. No me parece una prueba, Alteza». Edmund no lo cruzó. Interrogó al único que siempre llevaba el peso exacto de las cosas. «Señor Beckett, ¿puede decir lo que vio?» Beckett afirmó con el mentón. «Vi al retratista entregar una miniatura a un criado con la librea de Lord Ashbury. Fue hace meses, en un salón lateral de Carlton House. Recuerdo la barba recortada del pintor y su estuche de piel. Y recuerdo palabras sueltas: lunares, óvalo, copia, copia». La palabra cayó como ficha que hace clic en su sitio. Algunos ojos buscaron el marco vacío en el salón contiguo. Ashbury no perdió estructura. Si encargué una copia de un retrato, pudo haber sido por un capricho de familia. No hace de mí dueño de la sombra de nadie. Edmund sostuvo la calma.
Nadie lo llama dueño de sombras, milord, pero sí señor de una insistencia que hoy se revela malintencionada. Ha venido con una sobrina en un carruaje, preparada para reemplazar a quien no debía estar. Ha pedido compromisos como remedio universal y ha sugerido con elegancia que registren a una criada. Eso es un plan, uno que no acepto. El salón, que disfrutaba las medias frases cuando no le costaban, tuvo que mirar de frente una oración completa. La duquesa, que no solía dar espectáculo, hizo algo simple. Posó la cinta azul sobre una mesa lateral donde todos pudieran verla como lo que era, un hilo. La suavidad con que la dejó dijo más que cualquier reproche. «No hay lazos que nos gobiernen si no los elegimos», dijo, sin subir la voz. Ashbury midió las caras. Encontró menos aliados de los esperados. Intentó moverse hacia el terreno noble de la preocupación por el nombre ajeno. «Alteza, mi único afán ha sido cuidar la conversación de mañana. No podemos ignorar que la tinta corre. Por usted, por la casa Lytton, por la propia Helena. Las soluciones claras son preferibles a las medias tintas». Edmund le regaló la última cortesía de la noche. «Tiene razón en una cosa, milord. Las medias tintas no sirven. Por eso, aquí no habrá medias disculpas ni medios compromisos. Habrá una declaración completa. Señoras, caballeros, no permitiré que se manche el nombre de esta casa ni el de una mujer inocente para salvar papeles. Y si mañana hay tinta, que imprima esto: que un príncipe eligió la verdad antes que el cálculo, y que una casa defendió a quien la ha servido con lealtad. La palabra eligió movió el aire. No era un verbo de reyes acostumbrados al deber, era un verbo de personas. Los ojos de Helena, que hasta entonces habían sido dos luces de vigilia, se humedecieron por dentro. Sostuvo el estuche con fuerza. Mrs. Pearce, a la distancia justa, apretó las manos. Una voz del fondo, con el temblor del arrojo tardío, pidió ver la carta. Edmund negó con amabilidad firme. «No es objeto de vitrina. Es de Helena. Basta con lo dicho. De todos modos hay más que nos respalda. El taller de miniaturas en Charing Cross confirmará los encargos recientes. Y si el pintor trabajó bajo un nombre, lo sabremos. Esta casa no funciona con sospechas. Funciona con oficios que recuerdan». Ashbury entendió que el tablero ya no aceptaba su juego sin cobrarle. Bajó la cabeza un grado. Se dispuso a recuperar posición con una retirada digna. «No deseo incomodar más», dijo. «Presentaré mis respetos mañana a su madre, Alteza». La duquesa lo miró con el peso exacto de un título bien llevado. «No será necesario». El golpe no fue alto. Fue seco y bajo, como el cierre de una caja. Ashbury entendió. Dio un paso atrás. Sus apoyos, los que venían por costumbre, se apartaron un poco, como si dejaran pasar a alguien cargando un jarrón. La retirada fue silenciosa, que es como caen los que más ruido habían hecho. Un par de señoras fingieron no verlo. El caballero alto de los suspiros encontró un interés súbito en un cuadro. Lady Honoria dio por concluida la parte impura de la noche con un ademán sencillo. «Se servirá té donde se deba», dijo, «y agua a quienes lo necesiten. Mi casa agradece su presencia y les pide su discreción. Hemos tenido bastante teatro. Risas pequeñas, nerviosas, corrieron y murieron rápido. Nadie quería ser el último en quedarse pegado a la pared como una sombra. Los péndulos volvieron a marcar tiempo de sala y no de cuchicheo». Edmund, sin aprovechar el vacío como quien coloca una bandera, buscó a Helena con la mirada. Ella ya no ocultaba su lunar como si fuera un error de fábrica. Lo llevaba como lo que era, señal pequeña de un rostro propio. Cuando sus ojos se encontraron, no hicieron promesa en voz alta, hicieron compás. La duquesa lo notó. No le molestó. Al contrario, le enderezó la columna a su hijo con un pensamiento que él recogió. Sostén. Becket se acercó con la discreción de quien pregunta la hora en una iglesia. «Alteza, los criados han contabilizado la circulación. Nada más ha salido. La puerta principal está cerrada a visitas. Y el mensajero de Charing Cross partió. Tardará, pero volverá. Gracias, Becket. Hoy hemos hecho lo que correspondía. Mañana, lo que haga falta». Helena escuchó su nombre sin ser nombrada. Era como si la conversación la envolviera sin aplastarla.
Mrs. Pierce apareció junto a ella con un vaso de agua. «Bebe despacio», dijo. «El corazón también se acostumbra a la verdad». Helena bebió. El sabor simple le supo a nueva vida. Lady Honoria se acercó y por primera vez la llamó por su nombre con la dulzura de una dueña que reconoce algo más allá del servicio. «Helena, quédate un momento más, por favor. Habrá felicitaciones que no nos interesan. Y habrá preguntas que no nos afectan». «Sí, milady». La duquesa giró hacia Edmund con un humor suave que no había sacado desde hacía años. «Hijo, si alguien pretende felicitarte por tu buen juicio, dile que llegue tarde. El buen juicio es más silencioso que esto». «Lo haré». Las despedidas empezaron a desgranarse. El salón, que puede ser tribunal, decidió por una noche ser aula. La lección fue corta. No hay gloria en humillar a quien sirve. Y no hay decoro en esconder la verdad cuando está lista para salir. Cuando los últimos curiosos cruzaron el umbral, la casa respiró hondo por fin. La lluvia afuera se atrevió a hacer ruido y no susurro. Beckett cerró la puerta con la suavidad de un padre que tapa con manta a un niño dormido. Edmund miró a Lady Honoria, a su madre, a Mrs. Pierce. Nadie necesitó decir, «Lo logramos». Lo que sí necesitaba dicho, sin embargo, estaba ahí, entre él y la joven que sostenía un estuche como si fuera un destino pequeño y suficiente. Se acercó a Helena con paso medido. No extendió la mano de inmediato. Primero le dio su palabra. «Mañana iremos a un notario», dijo. «Copiaremos la carta y la pondremos donde nadie pueda esconderla. Luego, visitaremos a ese retratista. Quiero que escuche de su propia boca que su rostro no es moneda. Y después, si usted está dispuesta, iremos a ver a un sacerdote. No para apurar a nadie, sino para que la calle se acostumbre a que nuestra decisión no es rumor». Helena miró sus guantes. Los tocó en el remiendo. «Estoy dispuesta», dijo, «pero solo si el sacerdote no es el remedio de un periódico. Solo si su madre entra a la capilla con nosotros no porque toca, sino porque quiere». La duquesa oyó su nombre sin escuchar, como hacen las madres. Se acercó con un movimiento que fue claramente una aceptación. «Iré. Y lo haré porque quiero. La familia no se construye sobre un chisme. Se construye sobre una mesa donde todos caben. Ya lo vimos esta noche». Helena inclinó la cabeza. No bajó la mirada. Un calor tranquilo le subió al pecho. Edmund, por fin, extendió la mano. Ella la tomó. No había música. Aún así, sus pasos hallaron el ritmo de un vals que nadie bailó. La cercanía fue exacta. El mundo se quedó en un punto inútil y hermoso, el roce de dos manos que tomaban la responsabilidad de sostenerse. Hubo boda. No fue el espectáculo de una avenida llena ni de un coro infinito. Fue una ceremonia discreta, con bancos bien pulidos y flores sin exceso. La duquesa fue la primera en llegar. Lady Honoria llevó en las manos el estuche ya copiado y resguardado, con un listón blanco, no azul. Mrs. Pierce lloró por dentro y por fuera en silencio. Beckett organizó las puertas para que nadie entrara tarde con un rumor a cuestas. El sacerdote, hombre de frases claras, dijo lo que debía y se calló lo que no. Cuando llegó el momento de las palabras propias, Edmund se adelantó una sílaba. «Prometo no usar su nombre para tapar mis faltas», dijo. «Prometo escucharla cuando los salones griten. Prometo anunciar la verdad cuando otros prefieran el silencio. Y prometo, sobre todo, que el reloj que llevo en el pecho marque su compás, no solo el de la corte». Helena respiró. No dio un discurso. Dio un sí que no fue pequeño, porque venía cargado de años de silencio y de noches de servicio. «Prometo no esconderme cuando sea más fácil. Prometo cuidar este nombre como cuido la casa donde vivo, con trabajo, con modestia, con firmeza. Prometo decirle la verdad incluso cuando me dé miedo. Y prometo acordarme cuando me tiren flores o piedras de que una cinta no me define nunca». Las manos se unieron en la señal que sella. No hubo coro que desbordara. Hubo una pausa exacta en la que todos, incluso el sacerdote, sonrieron sin aprenderse un gesto. Al salir, la lluvia había cedido. El cielo no hizo espectáculo. Les dio un respiro. Las gacetas publicaron lo que quisieron.
Algunas intentaron el último latigazo. Otras, para sorpresa de la duquesa, escribieron con respeto. Pero la calle, que mira con ojos más listos que los de los periódicos, supo leer lo que importaba. Que no hubo huida, que no hubo secreto de nuevo cuño, que no hubo trato bajo la mesa. Hubo una decisión a la vista, y la gente, incluso la que nació lejos de los salones, hizo un gesto que equivale a disculpa. Dejó de mirar con hambre. Ashbury no se desmoronó en un día. La sociedad no admite naufragios con aplauso, pero empezó a ser menos invitado. Sus cenas perdieron brillo. Su sobrina se casó con un joven que no necesitó empujarla a la luz de nadie. Nadie dijo caído. Todos dijeron ocupado, con esa gentileza helada que sabe castigar sin mojarse. Un mediodía de primavera, ya con los papeles en su sitio y el retratista identificado y cobrado por trabajos antiguos, Edmund y Helena caminaron por el parque. Sin guardia apretada, sin prisa. La duquesa iba unos pasos atrás con Mrs. Pierce, conversando de cosas simples, como la manera correcta de doblar un mantel. Becket, de lejos, se aseguraba de que el banco elegido no estuviera húmedo. Edmund se sentó. Hizo lo que antes nunca se había permitido en público. Dejó el reloj sobre el banco. No por descuido, por símbolo. Quiero que el tiempo aquí lo mida otra cosa, dijo. Helena puso el estuche a su lado. Lo tocó con la yema de los dedos, como se toca la frente de alguien querido. Mi nombre escribió una carta antes de que yo supiera leerlo, dijo. No la voy a desperdiciar. Él la miró con ese agradecimiento que se siente cuando se encuentra agua en mitad del camino. Apretó apenas su mano. Pasó un carro lejos. 2 niños corrieron con una cometa. El cielo no presumió. Fue un cielo de diario. Y ese fue su lujo, la vida sin teatro. La duquesa de pie los dejó solos sin irse. Era una nueva costumbre. No era chaperona. Era testigo feliz. Lady Honoria, en visita esa tarde, los buscaría luego para el té y para hablar de una escuela pequeña a la que quería donar libros, en honor de esa institutriz que enseñó letras a escondidas y dejó una frase clavada en la cocina. Hay cosas que no se tocan porque tocan de vuelta. Antes de levantarse del banco, Edmund dijo una última cosa, con la serenidad de quien ya no hace promesas grandes, solo cumplibles. Si alguna vez te sientes usada, me lo dices, y detenemos el mundo un segundo. No para que nos aplaudan, para que se te devuelva el aire. Helena apretó su mano no por ceremonia, sino por gusto. Y si alguna vez te quieren poner una cinta que no es tuya, dijo, la cortamos juntos. Caminaron de nuevo. Los saludos de la gente fueron breves, educados. No exigieron espectáculo. Un hombre del mercado inclinó la cabeza. Una niña, en brazos de su madre, señaló la cadena del reloj asomando y se rió sin motivo. Ese sonido se quedó pegado a la tarde. Cuando volvieron a casa, el marco de la miniatura ya no estaba vacío. No tenía el retrato adentro. Eso quedaba en el estuche, seguro. En su lugar, Lady Honoria había puesto una hoja simple con 3 palabras escritas con la letra de Helena, esa que al fin usaba sin permiso prestado: verdad, valentía, elección. Nadie lo comentó en voz alta. Nadie hizo ceremonia. Cada quien, al pasar, lo leyó y se arregló un poco el alma. Esa noche, cuando la casa durmió, Edmund y Helena se sentaron un momento en el salón pequeño, el mismo que los había visto por primera vez sostener la forma mientras se les movía el mundo. No hablaron mucho. Él abrió el reloj. Escucharon juntos el tic-tac. No parecía un mandato, parecía un aplauso pequeño. Cuando apagaron las velas, lo que quedó encendido no fue el rumor, ni la etiqueta, ni el miedo. Fue esa verdad sencilla que a veces se olvida por no tener cintas ni marcos. Amar es elegir todos los días, en voz baja, con la frente en alto. Y con eso bastó, porque la nobleza, lo habían aprendido todos, no se pasea en la sangre, sino en el modo en que uno sostiene la mano de otro cuando el salón quiere hundirse. Porque la libertad no es una invitación con sello, sino una decisión que se toma de pie. Porque un lunar puede ser un camino, no una marca. Y porque ninguna cinta, por más azul que sea, decide el destino de quien ya sabe decir su nombre.
Muchas gracias por haber escuchado esta historia hasta el final. Esperamos que te haya emocionado tanto como a nosotros al contarla. Nos encantaría conocer tu opinión. Déjanos un comentario contándonos desde dónde nos escuchas y qué fue lo que más te gustó. Califica esta historia del 0 al 10. ¿Qué nota le pones? Si disfrutaste esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar un like como muestra de apoyo. Eso nos motiva mucho a seguir creando y compartiendo más historias llenas de emociones y aprendizajes. Y antes de despedirnos, queremos recordarte que en la pantalla final aparecerá una recomendación de otra historia emocionante y encantadora. Si quieres disfrutarla, solo haz clic en el video. Muchas gracias nuevamente por estar aquí y nos vemos en la próxima historia.